Egunon, Guztioi. Como bien saben, nos hemos convocado hoy para presentaros la participación de Euskadi en Fitur en esta edición de 2021, en unas circunstancias tan especiales y difíciles por la pandemia. Me acompaña Daniel Solana, director de la Agencia Vasca de Turismo, Basquetour, que dará detalles sobre las presentaciones y programas de estos días de feria. Pues efectivamente, Fitur es un referente para el sector turístico, una de las ferias internacionales de turismo más importantes que se celebran en Europa y que se desarrollará desde este próximo miércoles, día 19, hasta el domingo, día 23 de mayo. Los 3 primeros días enfocados al público profesional y el fin de semana al público final. Este año 2021 Euskadi está presente en Fitur en un escenario de pandemia y con unas condiciones muy diferentes a las de otras ediciones, debido a las restricciones de aforo, las medidas sanitarias y la situación del sector turístico. Fitur es la primera gran feria turística que se celebra presencialmente y que sirve de escaparate de la oferta turística de Euskadi al mundo. Precisamente, en este contexto, desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, consideramos más necesario que nunca acudir a Fitur por los siguientes motivos. En primer lugar, como decía, el sector del turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia, con pérdidas de entradas de visitantes del 70% en 2020 y muchas empresas sin poder ejercer la actividad, además de la especial afección a las agencias de viaje, que han tenido que realizar las devoluciones a los clientes sin que en muchos casos se las reembolsasen las aerolíneas y los turoperadores. En segundo lugar, segundo motivo, y como ya he repetido en varias ocasiones, la promoción del destino no debe detenerse, incluso en una situación de limitación de movilidad. Se trata de adecuar la promoción para mantener presente la imagen de Euskadi como destino seguro y variado, no como acción de atracción de visitantes exclusivamente, sino para que el marketing de recuerdo mantenga el destino permanentemente en la memoria para una futura recuperación. Y en tercer lugar, el sector nos demanda esa presencia en Fitur y en otros foros donde poder acompañarles y reforzar su presencia, impulsando sus contactos, estimulando la dinamización de los profesionales y de las empresas. Por ello, en esta edición, Euskadi acudirá a Fitur con una idea central: que el papel protagonista sea el de las empresas y los profesionales que acuden a la feria con nosotros. Con las estrictas restricciones de aforos hemos ampliado el espacio de reuniones de las empresas y queremos facilitarles al máximo los contactos y toda la actividad en un momento muy complicado para el sector. La zona que antes ocupaba el bar se ha destinado por completo a espacios de reuniones para poder ofrecer el máximo de encuentros a nuestras empresas. Igualmente, hemos querido visibilizar el trabajo de los artesanos, productores y diseñadores locales, por ejemplo, en los uniformes del personal que atenderá el stand, los delantales realizados a mano y otros productos de merchandising que son una muestra de la calidad de nuestros productos. Queremos además que este protagonismo del sector sea compartido también con los territorios que nos acompañan, a través de diputaciones, ayuntamientos, comarcas, asociaciones, dando una mayor proyección a las presentaciones de sus productos y de sus recursos. Se trata de que los territorios tengan también su lugar primordial y por ello, además del espacio presencial que debe cumplir con las limitaciones de aforo, todas las presentaciones se retransmitirán por streaming a través de Irekia desde el día 19 al día 21. Hoy hemos entregado el programa con los temas y horarios concretos y cualquiera podrá seguirlas online. Igualmente, Fitur es el lugar ideal para concretar encuentros y contactos con otras administraciones y con otras comunidades autónomas con quienes mantenemos estrechas relaciones de colaboración en diferentes proyectos. Es el caso de la España Verde, conformada por Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia, con quienes abordaremos este proyecto y el traspaso de la presidencia. Este año pasa de Galicia a Cantabria. Asimismo, con Navarra, La Rioja y las regiones de País Vasco y Bearn compartimos el proyecto Gaturi, sobre destino turístico gastronómico internacional. Y presentaremos el proyecto conjunto sobre la expedición Magallanes-Elcano, con las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Son solo algunos de los ejemplos, porque la colaboración y las redes con otras comunidades y regiones son fundamentales a la hora de acompañar y reforzar la marca de Euskadi Basque Country en la promoción internacional y de impulsar las rutas que recorren los diferentes territorios y que acogen a visitantes de más larga estancia. En resumen, Euskadi acude a Fitur en unas circunstancias excepcionales, en las que el sector necesita más apoyo que nunca, por lo que el protagonismo recaerá en las empresas y profesionales que nos acompañan. Por eso, les hemos dotado de un espacio central ampliado y de todas las facilidades para impulsar su actividad y sus contactos. Y en el contexto de promoción, Euskadi mostrará sus dos grandes fortalezas: la variedad y calidad de su oferta
y de planes y la gastronomía reconocida mundialmente para seguir reforzando la imagen de un destino seguro, variado y sostenible. Todo ello en un stand que se caracteriza por la apuesta por la sostenibilidad y el refuerzo del turismo de naturaleza, una de las principales motivaciones de viaje tras la pandemia. Somos conscientes de que la situación epidemiológica no es todavía la óptima y de que debemos mantener todas las cautelas, pero como ya he comentado, eso no debe ser un obstáculo para seguir proyectando y promocionando esa imagen de destino seguro, rico y variado, fundamentado en la amplia oferta y en nuestra gran gastronomía. Es cierto que en esta ocasión nos vemos obligados a renunciar a algunos de los elementos que nos ayudan a esta promoción gastronómica, como es el bar de Euskadi, las catas, el pincho bote, los show cookings, pero tanto en la imagen como en el espacio dedicado a la gastronomía va a seguir siendo prioritario con nuevos vídeos y presentaciones, y queremos seguir haciendo hincapié en una de nuestras grandes fortalezas. La gastronomía en Euskadi es reconocida mundialmente y por ello queremos convertirla en el elemento tractor de todas nuestras promociones turísticas, bien como eje central de las campañas o bien como el acompañamiento continuo a todas ellas, la experiencia complementaria a cada uno de nuestros planes y actividades. Igualmente, si algo va a destacar en esta presencia de Euskadi en Fitur, tanto en la imagen, promoción y productos, es la sostenibilidad, como otro de nuestros grandes ejes de nuestra política turística. Ya en la pasada edición, la sostenibilidad marcó la concepción misma del stand, que es la tarjeta de presentación del destino Euskadi en Fitur. Un stand fabricado con materiales reciclables, que mereció el premio a uno de los mejores stands de Fitur en 2020, y que en esta edición, marcada por la crisis y la austeridad, reutilizamos adaptándola a las nuevas medidas y necesidades de espacios. Si bien, como decía, reutilizamos el stand, renovamos todas las imágenes y gráficas impresas en él para dotar de mayor peso a nuestros recursos de naturaleza. El turismo de naturaleza, el ecoturismo y el cicloturismo, cuyo primer foro clausuré este pasado viernes, son apuestas estratégicas del Departamento de Turismo, fundamentales para el fomento de un turismo sostenible. Además, como reconocen los expertos, se va a convertir en una de las principales motivaciones para viajar tras la pandemia, y es uno de los sectores turísticos con mayor potencial. Dentro de la variada oferta que presenta Euskadi, que incluye también otros elementos como las escapadas urbanas o el turismo industrial, queremos que tenga un lugar destacado el abanico de recursos de naturaleza, de costa vasca, de montes y valles, Rioja Alavesa, las vías verdes y el senderismo. Todo cuanto pueda invitar a Euskadi en un momento como el que vivimos. Asimismo, esta adaptación del stand incluye todas las medidas de seguridad y sanitarias exigidas por las circunstancias del COVID. Además de la PCR o test de antígenos que IFEMA incluye como requisito de entrada, se mantendrán en todo momento las distancias entre las mesas de trabajo y entre ellas. Se habilitará cartelería y marcas en el suelo con los flujos de movimientos dentro del stand. Se controlará el aforo con una aplicación y soporte de las azafatas y se ofrecerán códigos QR para la descarga de folletos y se reforzará la desinfección de todas las zonas. En definitiva, en esta edición de Fitur hemos creado una postal de Euskadi que refleje lo que somos: un entorno seguro, acogedor, sostenible, diversificado y centrado en su rica oferta, en la variedad de recursos de naturaleza y en una gastronomía de excelencia. Estos serán los mejores reclamos para atraer a visitantes y ayudar a una futura reactivación del sector turístico vasco. Muchas gracias. Le doy la palabra a Daniel Solana, director de Basquetour, que puede detallar la programación de los próximos días en Fitur. Eskerrik asko, sailburu. Eskerrik asko prentsa deialdi honetara etortzeagatik. Paso un poquito a explicar técnicamente, bueno, pues cómo va a transcurrir la feria y además cómo va a transcurrir la actividad en el stand. Algo ya nos ha avanzado el consejero, pero sí que, bueno, algunas cosas para matizar, creo que es importante. La más importante de todas, y como bien ha comentado el consejero, es la seguridad frente al COVID, que se ha trabajado mucho, primero por las normas que ha implantado IFEMA y segundo, pues por las normas que nosotros hemos seguido y hemos querido reforzar también dentro del stand para garantizar la seguridad de los visitantes y de la gente que estamos allí presentes esos días, y trabajadores, azafatos, azafatas que van a atender a todo el personal profesional y cliente final. Entre las medidas preventivas para minimizar el impacto COVID o intentar evitar que haya ninguna mala noticia al respecto, bueno, pues tenemos un plan de contingencia de stand clarísimo, en el cual hemos incluido una persona de prevención del IMQ que estará presente para atender y asesorar y estar muy pendiente de todo lo que pueda suceder a nivel de flujos de personas y de reuniones y de posibles tumultos que puedan darse dentro del stand. Manteniendo, por supuesto, siempre muy atentos a las distancias interpersonales.
en un aforo que hay que tener en cuenta que van a ser de 185 personas máximo, ya nos habría gustado que fuera más, pero este año es un año anormal y tenemos que tomarlo así. Tendremos también aforos por mesas de 4 personas, también mesas de 2 personas, geles que van a ser de la máxima protección de tipo clínico que hemos adquirido, mascarillas FFP2, pantallas de metacrilato en los mostradores también que habrá para poder proteger a ambas partes, a los que están en ambas partes del panel. Y que, como decía el consejero, pues marcadores, flujos y de entradas y salidas con aplicaciones móviles para poder controlar en todo momento que el aforo no se supere durante el transcurso de la feria. Como bien saben ustedes, está el stand está en el pabellón número 9, y bueno, presenta 700 metros cuadrados de exposición en los cuales estaremos ahí presentes varias instituciones. Hay 3 zonas diferenciadas, una zona de trabajo que se ha ampliado en la mayor medida posible para poder facilitar la relación profesional de los trabajadores y otras empresas que van a acudir al stand. Hay una zona de paso común también que va a estar perfectamente señalizada en salida y en entrada, y hay una zona también de presentaciones que se ha ampliado también para poder acoger un aforo mínimo de 9 personas, pero que bueno, está rodeada de un murete abajo de cartón piedra que va a permitir que quien esté en la zona de paso también pueda ver la presentación desde el otro lado de la zona de presentación, pero manteniendo siempre la distancia, y estaremos muy atentos a que eso se cumpla de un modo estricto. Como bien ha comentado el consejero, el bar se suprime por razones que son lógicas y de seguridad. Y los mostradores que va a haber, que hay 3 mostradores, están orientados, como han podido ver en el plano, hacia el exterior, al fin de poder evitar tumultos dentro del stand y que pueda estar la gente justa disfrutándolo y trabajando en él y sacándole el máximo rendimiento. Personal por azafatos, y habrá unas nuevas gráficas, lógicamente, de turismo de naturaleza, el touring, como es el caso de Basque Tour, la gastronomía y sobre las 3 capitales. Hemos también cuidado mucho el equilibrio territorial y el equilibrio entre las 3 marcas, Costa Vasca, Montes y Valles y el río Jalavesa. Y el stand tendrá 3 espacios informativos. Uno será Euskadi Basque Country, que estará atendido por Basque Tour, en el cual hemos contratado a guías profesionales también de Euskadi para que atiendan, y creemos que van a dar un servicio excelente, puesto que son los expertos en saber explicar nuestra tierra mejor que nadie. De Basque Route, que estará atendido por las 3 diputaciones, y Río Jalavesa, y las escapadas urbanas, que estará atendido también por las capitales. La zona de trabajo, como decíamos, va a estar representada hasta al día de hoy. Posiblemente se pondrá alguna más a última hora por 37 empresas. Tenemos ya 102 reuniones previstas. La zona de trabajo, como se decía, se ha ampliado al máximo y constará de mesas de 4 personas, 11 mesas en concreto, y 9 mesas para 2 personas. En total podremos tener 62 personas trabajando permanentemente en el stand. Y como decíamos, pues también se suprimen a efectos de seguridad pues baldas para colocar folletos para que la gente pues no pueda aglutinarse, porque además IFEMA, pues de un modo u otro, pues todo lo que sea evitar contactos con fungibles de papel o cartón, pues es un tema que atañe fuertemente a la seguridad. Y luego, para terminar, la sala de presentaciones, como se decía, se ha ampliado. Sí. ¿Se me ha ido bien hasta ahora? Bien. La sala de presentaciones se ha ampliado. Como decíamos, tiene un aforo de 9 personas. En estas presentaciones no voy a adelantar los temas porque tampoco nos corresponde, sino que van a presentar las 3 diputaciones, van a hacer sus presentaciones, las 3 capitales van a hacer sus presentaciones. Puedo adelantar que la Villa de Portugalete también va a presentar su 7º aniversario de fundación de la Villa. Y esto va a ser durante los 3 días de presentación o de actividad profesional, y durante el fin de semana, que ya estará la feria volcada con el público final, pues tendremos en el stand actuaciones de danzas vascas, y también va a estar presente en 3 actuaciones nuestro freestyler o rapero vasco, campeón internacional de freestyle, Indica Gutiérrez, que lleva el nombre artístico de Invert, que hará 3 representaciones y bueno, pues hablará de Euskadi de un modo diferente, fresco, con una visión más urbana, una versión más cosmopolita, juvenil, y que creemos que va a ser un buen representante en esos 2 días del producto de Euskadi de cara al público final. Y básicamente es todo esto. Entonces, si hay alguna pregunta, pues encantados de contestarla. Muchas gracias, Dani. Son 700 años en Portugal. 7 puntos. Pues estamos a su disposición para contestar las preguntas que consideren oportunas.
Sí, el dato que le he dado de la caída del 70% es de 2020 relativo a Euskadi. Bueno, pues a día de hoy lo que tenemos es una perspectiva que, por un lado, conjuga el optimismo y la cautela. El optimismo por la aceleración en el proceso de vacunación, que está cogiendo una gran velocidad y que consideramos que es positivo, y cautela porque seguimos haciendo un seguimiento diario de los datos, que es verdad que en nuestras últimas semanas están siendo positivos, pero esa es la premisa, seguir apegados a los datos del día a día, a la presión hospitalaria, a las recomendaciones de los expertos, con lo cual a día de hoy la afrontamos, como le digo, con ese optimismo y con esa cautela. Muy bien, muchas gracias.